Todos conocemos un puñado de videojuegos que han cambiado la industria o el género al que pertenecieron. Juegos que son considerados obras maestras por todos los aficionados. Zelda, Ocarina of Time, Metal Gear, Castlevania Symphony of the Night o el propio Gran Turismo son algunos de ellos. Además de esta categoría, en un segundo escalón encontraríamos a juegos que, aun siendo sobresalientes, se les recuerda como grandes títulos, pero sin llegar a la altura de los primeros. Este sería el caso de Colin McRae Rally, uno de esos juegos que todo el que lo disfrutó en la época lo considera uno de los mejores juegos del género de conducción, pero no se le otorga, en mi parecer, el peso que debería tener, quizá por pertenecer a un subgénero como es el de los rally. Pero lo cierto es que el título lanzado en 1998 por Codemasters para PlayStation 1 y PC cambió para siempre los juegos de rally, sentando las bases para el resto de franquicias que seguirían su estela. Hasta su aparición, el género de conducción de rally había tenido grandes exponentes, principalmente venidos desde los salones recreativos. Títulos como World Rally de Gaelco, Neo Dirt Out o ya en 3D, la espectacular saga de Sega, Sega Rally. Pero todos estos juegos compartían un aspecto fundamental, y es que se trataba de juegos arcade, en los que la jugabilidad no buscaba la precisión, sino ser rápidos, divertidos y sin demasiadas complicaciones. Es cierto que antes de que Codemasters lanzara su primer título de la franquicia, hubieron otros acercamientos a la simulación dentro del género, pero sin que ninguno llegase a destacar. Colin McRae, como ya hemos mencionado, fue lanzado en 1998 y ya desde el primer momento su acogida por el público fue sobresaliente. Nos proponían un juego de rally que buscaba acercarse a la simulación, pero manteniendo la diversión y sin olvidarse de una jugabilidad a medio camino entre el arcade y el simulador puro, teniendo en cuenta las limitaciones de la época. Estábamos ante un juego impresionante en lo técnico y que, a diferencia de sus predecesores, optaba por simular una competición real de rally, en la que el piloto compite contra el crono y no contra otros coches como se venía haciendo. Contó además con las licencias de las marcas y los pilotos del Campeonato del Mundo de Rally, con sus coches oficiales. Pero, ¿por qué creo que el juego debería estar en el Olimpo de los títulos considerados obras maestras? Pues por la suma de todos sus méritos. Colin McRae nos presentaba un juego espectacular en el apartado gráfico, largo, con trazados en 8 países diferentes, que lo hacían un juego variado y profundo. Los diferentes países nos ponían al volante en distintas superficies, nieve, tierra, grava, lluvia, noche, y esta vez sí, cada superficie podía notarse en la conducción del coche, teniendo que adaptarse al terreno sobre el que corrías. Los daños sufridos durante la carrera tenían efectos en la conducción de 1000 maneras, afectando al motor, la dirección, la caja de cambios u otras piezas que podían resentirse. Por si esto fuera poco, y a imagen y semejanza del Campeonato del Mundo de Rallys, podías reparar los vehículos, pero el tiempo era limitado y debías elegir en qué reparaciones quería gastarlo. Y si esto no fuera suficiente, nos encontramos también ante uno de los primeros juegos con la introducción de un copiloto que te va dando las indicaciones del trazado durante la carrera. Y finalmente, lo más importante, el juego nos ofrecía toda esta experiencia de simulación sin dejar de ser divertido y con una curva de dificultad que permitía que al menos en las primeras pruebas fuera accesible para todos los jugadores. Es cierto que el juego puede tener algún defecto, como no podía ser de otra forma, y es que se optó por seguir una estructura de dificultad heredada de los arcades. Esto es, a medida que avanzas en el juego, no solo la dificultad de los rivales aumentaba exponencialmente, sino que los trazados pasaban a ser un auténtico infierno, dificultando la progresión hacia el final del juego. Pero esto acaba convirtiéndose en un reto y formando parte también de la esencia de este título. Desde el lanzamiento de Colin McRae, muchas otras franquicias siguieron su estela, implementando algunos de los avances que aportó el título y dando inicio al género de la simulación de rally. Por jugabilidad, apartado técnico, innovación, profundidad y muchas cosas más, Colin McRae merece ser considerado una obra maestra en el mundo de los videojuegos.